del Centro Universitario de Ciencias Exactas e Ingenierías de la Benemérita Universidad de Guadalajara. El No, son conferencias de acá del... denominado de talleres virtuales es Ingeniería Fotónica, la tecnología de la luz, la cual se dará apertura con el doctor Eric Rosas Solís, físico por la Universidad Autónoma del Estado de México, que culminó su posgrado en la Universidad de Guanajuato como doctor en ciencias especializadas en óptica. Actualmente es vicepresidente de la Comisión Internacional de Óptica, director ejecutivo de México y presidente del Clúster Mexicano de Fotónica. Es para mí un honor y un placer presentar la primera teleconferencia del evento titulado Hacia un ecosistema de edición en fotónica en México. Sin más por el momento, cedo el micrófono al doctor Eric Rosas. Muchas gracias, Brando. Muchas gracias por la invitación a todos. Es un placer y un honor estar participando con ustedes en este evento. Yo les voy a platicar el día de hoy acerca de un proyecto que busca desarrollar en México el primer ecosistema de óptica y fotónica en nuestro país y de alguna manera también en el resto de Latinoamérica. Pero antes de comenzar, quisiera, por supuesto, pues hacer un homenaje breve a estos 4 caballeros que ustedes ven ahora en pantalla, que son los 3 inventores de la fibra óptica de bajas pérdidas, que justamente el día de hoy, 11 de mayo, se están cumpliendo 50 años de que ellos 3 ingresaron las 2 solicitudes de patente, una precisamente para resguardar el principio de funcionamiento de la fibra óptica de baja pérdida y el otro para resguardar el método. Ellos en aquel momento trabajaban para la empresa Corning y realmente pues es uno de los pilares, junto con el láser de diodo a temperatura ambiente, de las telecomunicaciones ópticas modernas actuales. Y por supuesto a Theodor H. Maiman, que ustedes ven también allí en su pantalla, que fue la primera persona que hizo funcionar un máser óptico, como se le denominó en aquel momento, o sea, un láser, actualmente así lo llamamos, y que trabajaba para los laboratorios y que este 16 de mayo, es decir, 60 años desde que se inventó el primer láser, un láser, y que, como lo acaban de mencionar, seguramente, pues, se toma como el hito que marca pues el desarrollo de la fotónica, y también, por lo mismo, la UNESCO lo ha denominado como el Día Internacional de la Luz, al 16 de mayo. Entonces, bueno, debemos estar todos de plácemes en esta semana. Entiendo que por eso ustedes seleccionaron esta semana precisamente por estos 2 grandes descubrimientos. Y bueno, ahora sí, me gustaría platicarles de estos 4 temas. Voy a dar una revisión muy breve y muy rápida de lo que es la industria óptica y fotónica. Después platicaré un poco de lo que es la iniciativa mexicana de fotónica, también del Clúster Mexicano de Fotónica, y finalmente entraré, por supuesto, en el proyecto del ecosistema al que le hemos denominado la Photonics Innovation City. Bueno, esto para ustedes es para un más amplio, ¿verdad? Realmente la óptica y la fotónica, tecnologías que usan, generan, detectan, controlan la luz y todos sus fenómenos. Y pues ustedes saben, la luz es una parte del espectro electromagnético que está más o menos acotado entre la parte del infrarrojo y la parte del ultravioleta. Y por supuesto, eso incluye a todo el visible, pero es una parte muy, muy reducida, una fracción muy pequeña de todo lo que es el espectro electromagnético. Ahora, yo quiero decirles que realmente quienes trabajamos en cuestiones de óptica y de fotónica, pues estamos en un campo del conocimiento que es muy fuerte y que en los últimos años ha obtenido grandes logros en investigación.
muestra de eso es precisamente esta tabla que ustedes pueden apreciar aquí y que se refiere a la entrega de los premios Nobel, principalmente de física, aunque también hay algunos de química. Ustedes saben seguramente que para que alguien reciba un premio Nobel debe haber obtenido un logro científico extraordinario, ya sea un descubrimiento o una invención notablemente importante. Esto quiere decir que hayan demostrado ya su utilidad en beneficio de la humanidad. Y en ese sentido, en los últimos 60 años, desde el momento en que se inventó el láser, en 1960, 4 años después, los inventores del láser recibieron el premio Nobel por esa invención, del láser, y a partir de ahí se han otorgado 36 premios Nobel que están vinculados a la óptica y la fotónica, de alguna manera. El más reciente, pues, es el que obtuvo Donald Strickland con Arthur Ashkin y Gerard Mouhou, pero en el pasado, pues, ha habido también una persona de Rusia que lo obtuvo, 2 personas de la antigua Unión Soviética, que fueron precisamente Prokhorov y Basov, los coinventores junto con Charles Townes del láser, del principio del láser y del máser. Ha habido 2 premios para el Reino Unido, o en este caso concretamente para Inglaterra, que son el de Dennis Gabor y el de Charles Kao. Dennis Gabor por la invención de la holografía y Charles Kao por la invención de del método para purificar el vidrio que les permitió la fabricación de la fibra óptica. También en el caso de Japón se han obtenido 2 premios, fueron los que tienen que ver con el LED de color azul, algunos 3 premios para Alemania, igual que para Francia, y la gran mayoría para gente que ha estado trabajando en ese momento para los Estados Unidos de América. Pero lo interesante es esto que quiero mostrarles en esta par de diapositivas que siguen. Esto, por ejemplo, que comprende el periodo de 30 años entre 1960 y 1990, se refiere a que en ese periodo se recibieron 5 premios que tienen que con y con fotónica. Y en los siguientes 30 años, aquí ustedes lo pueden ver, se han otorgado 13 premios, o se han premiado 13 desarrollos que tienen que ver con fotónica o con óptica. Y esto lo que nos dice es que ha habido realmente un vertiginoso desarrollo en este campo que es la óptica y la fotónica, y que ha redundado en precisamente invenciones que son muy importantes y que definen prácticamente lo que es nuestra tecnología actual en toda la sociedad, en todo el mundo. Perdón. Esto, por supuesto, nosotros lo podemos ver en nuestras actividades cotidianas, y lo que voy a hacer aquí es presentarles 4 megatendencias que también las identifica, por ejemplo, la SPIE o SPIE, y que tienen que ver, por ejemplo, con el cuidado de la salud, en donde vemos que hay desarrollos importantes en cuestiones de imagenología, de diagnóstico y de terapéutica, en los que se utilizan técnicas de control de la luz. Aquí ustedes en la imagen pues pueden ver al profesor William Morner, que obtuvo el Premio Nobel de Química en el 2014, precisamente por desarrollar técnicas de imagenología. Otra megatendencia importante que tiene que ver con la óptica y la fotónica, pues es la habilitación de la industria 4.0, que como ustedes saben es la 4ª revolución industrial, así se le conoce, y que tiene que ver con la posibilidad de tener en tiempo real el control de la producción, y que tiene que ver con asuntos como la robótica, la impresión 3D, la manufactura digital o el Internet de las cosas. En esta imagen ustedes pueden ver, por supuesto, a Donald Strickland, quien gracias al método que desarrolló con el profesor Gerard Mouhou para la compresión de pulsos, Chirped Pulse Amplification, pues ha permitido que los láseres sean una herramienta mucho más útil en muchas otras disciplinas, no solo que tienen que ver con la manufactura, sino por supuesto también con la corrección de córneas, etc. La tercera megatendencia tiene que ver con los vehículos autónomos.
en donde hay tecnologías vinculadas a la óptica y a la fotónica, como las que se listan ahí, los LIDARes mismos, que son los que sirven precisamente para construir el mapa, la topografía del entorno en el cual va inmerso el vehículo autónomo, pero también las cámaras, las pantallas, los sensores y los vehículos autónomos, como los drones que ahora en esta pandemia pues hemos visto ya no solo como juguetes o como cámaras elevadas, sino también como vehículos para entrega de alimentos o de objetos en algunos casos. Estas imágenes que ustedes ven aquí pues son 4 modelos de vehículos autónomos que se exhibieron en noviembre pasado en la Feria de Ciudades Inteligentes de Barcelona. Es decir, los vehículos autónomos están realmente a muy poco tiempo de volverse una realidad circulando en las calles y en las carreteras del mundo. Y la última, la cuarta megatendencia que quiero mencionar aquí, pues tiene que ver con la visión artificial, en donde pues nosotros vemos ya algunas de estas herramientas, como la realidad virtual, o la aumentada, o la mixta, o la mejorada, ¿verdad? O la visión de 360 grados, en algunos juegos de video, por ejemplo, pero también en algunas aplicaciones mucho más trascendentes, como puede ser la imagenología en la medicina, digamos, la visualización de circunstancias peligrosas, como puede ser un incendio, como puede ser una conflagración en alguna parte de una fábrica, gracias a estas tecnologías. Y seguramente ustedes han visto que muchos museos a nivel mundial están poniendo algunas visitas guiadas que tienen que ver también con esta posibilidad de que uno haga un viaje virtual a las instalaciones y pueda tener todo este tipo de visión aumentada o de visión de 360 grados. Son solamente estas un ejemplo de 4 grandes megatendencias tecnológicas que está liderando la óptica y la fotónica, o que está habilitando la óptica y la fotónica. No quiere decir que sean las únicas, pero quise traerlas, presentarlas, enfatizarlas, porque esto otra vez nos da una idea de que realmente el campo de la óptica y la fotónica es un campo muy fructífero, es un campo muy actual, es un campo que no solo posibilita los grandes desarrollos en ciencia, sino que además tiene la capacidad para bajar esos grandes desarrollos de ciencia y convertirlos en tecnologías que resuelven muchos problemas de la realidad. Ahora, la industria de la óptica y la fotónica realmente tiene 4 grandes ámbitos. El primero tiene que ver, la etapa más básica tiene que ver con las componentes fotónicas, es decir, en donde se fabrican los materiales, pero se hacen también algunos LEDs o las detectores, etcétera. Es la etapa más básica de esta cadena de valor de la óptica y la fotónica, de la industria óptica y fotónica. El segundo nivel es cuando nosotros empezamos a integrar estas componentes básicas en algunos productos, como puede ser una lámpara LED que lleva dentro un LED, o una cámara que tiene algunas lentes, por ejemplo, algunos sensores, o pantallas, escáneres ópticos, en fin. Ese es el segundo nivel de agregación de complejidad de este sector de la óptica y la fotónica. El tercero tiene que ver con la habilitación de algunos productos, como puede ser, por ejemplo, el mercado de la iluminación o de los sistemas de visión, los vehículos autónomos de los que acabamos de platicar, los data centers, los teléfonos inteligentes, por supuesto la internet, sistemas de imagenología médica, etc. Y por último, la habilitación de servicios, en donde estamos hablando de servicios de video y de audio, ¿verdad? Por demanda, por ejemplo, o de almacenamiento de datos, de la nube, o del comercio electrónico. Entonces, digamos, son los 4 niveles de agregación de la óptica y la fotónica que soportan a toda la industria actualmente. Esto hace que la industria de la óptica y la fotónica sea una industria que crece de manera muy sostenida desde hace mucho tiempo. SPI publica cada 2 años aproximadamente, casi siempre lo ha hecho durante la conferencia de Photonics West que se hace en San Francisco a finales de febrero, finales de enero, principio de febrero, en donde hace un estudio de hace varios tiempo del mercado global de la industria de óptica y fotónica. Y aquí ustedes pueden ver un resumen muy sencillo de cómo ha evolucionado la industria fotónica en los últimos 6 años.
Este último informe, que es el que se liberó en 2020, incluye datos del 2018 todavía, es decir, 2019 y 2020, seguramente lo presentarán el próximo año, en 2021. Pero vean ustedes qué ha pasado del 2012 al 2018. Yo diría que, pues, digamos, de 2.714 empresas que había en el mundo detectadas en ese momento, ha crecido un 8% anual de manera sostenida, y ahora en 2018 pues se tenían casi 4.300 empresas en todo el mundo en ese primer segmento que le llamamos core de las componentes de óptica y fotónica. En términos de ingreso, vemos que también ha sido una industria que ha crecido bastante, casi también al 100% anual. Es una tasa compuesta de crecimiento anual, la que se presenta en todos los casos, y entonces de 182 mil millones de dólares en 2012 a prácticamente, bueno, 282 mil millones de dólares en 2018. Y en términos de empleo también ha crecido sustancialmente. Ha pasado de 729 mil empleos en 2012 a 1.144.000 empleados en el 2018. Entonces, insisto, lo importante aquí es resaltar quizá que esta industria está compuesta prácticamente en un 75%, es decir, en 3/4 partes, por pequeñas, medianas y medianas empresas, por una parte, y por otra, que realmente el valor global de la industria fotónica ocupa aproximadamente un 11% del Producto Interno Bruto del mundo. Entonces, es una rebanada muy importante. Aquí ven ustedes algunas evaluaciones de muchas de estas casas que analizan mercados y que hablan precisamente, dan, digamos, más respaldo a este crecimiento que hemos visto. Es una industria que está creciendo en todo el mundo de manera sostenida. Las últimas dos que acabo de mostrar hablan de las predicciones al próximo 2022, 2025, en donde se sigue viendo un crecimiento sostenido, de tal manera que realmente se espera que para el 2025 el valor mundial supere el trillón de dólares estadounidenses, es decir, los 1.000 millones de dólares. Sería para nosotros 1 billón de dólares, por la manera en como nosotros manejamos diferentes las cifras. Este valor tan importante que tiene el sector de la industria óptica y fotónica en todo el mundo ha hecho que varios gobiernos de distintas latitudes atención a la importancia que tiene la tecnología fotónica como una tecnología habilitadora clave para el desarrollo de sus naciones. Y vemos entonces que en la región, bueno, nuestros vecinos del norte desarrollaron su National Photonics Initiative desde el 2013, precisamente para impulsar la visibilización de esta importancia que tiene la tecnología óptica y fotónica. También lo hicieron Canadá con Photons Canada, y también en Europa, por supuesto, existe la plataforma Photonics 21 y EPIC, el consorcio de fotónica de Europa, que entiendo que nos está escuchando Carlos. Un saludo, Carlos, y va a platicar con ustedes en un momento más. Pero en varias partes del mundo, incluso en Japón, pues hay iniciativas que tienen que ver con la óptica y la fotónica, y que lo que hacen es precisamente impulsar hacia dentro de sus gobiernos la importancia que tiene la óptica y la fotónica. Viendo este desarrollo, bueno, por supuesto, desde la Comunidad Internacional de Óptica se han apoyado tanto las iniciativas de Estados Unidos de América, que es la National Photonics Initiative, como la propia Photonics 21 de Europa. Bien, perdón. Viendo este desarrollo, ahora quisiera platicarles de la iniciativa mexicana de fotónica. Viendo este desarrollo, es que nosotros en México decidimos aprovechar la experiencia que tenía ya la Comisión Internacional de Óptica al apoyar a Europa y a Estados Unidos para que desarrollaran sus plataformas respectivas, y en 2014 iniciamos una colaboración desde la Comisión Internacional de Óptica junto con la ahora agencia desaparecida de ProMéxico, una agencia del gobierno federal, para impulsar la iniciativa mexicana de fotónica, precisamente como una alianza colaborativa de la triple hélice. Ustedes saben que la triple hélice está formada por el gobierno, la industria o iniciativa privada y la academia. Y aquí logramos aglutinar una gran cantidad de voluntades
en el gobierno federal del sexenio anterior, de la administración anterior, tanto por parte del Poder Ejecutivo, a través de esta agencia ProMéxico, de la Secretaría de Economía, pero también del Poder Legislativo, en este caso la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores. Algunas universidades nos han acompañado de diferente manera, con diferente grado de involucramiento en este proceso, y por supuesto la comunidad académica, tanto internacional, gracias al apoyo de la Comisión Internacional de Óptica, que tiene como 3 de sus miembros, sociedades internacionales, a OSA, a SPIE y a la Red Iberoamericana de Óptica, y por supuesto en México, pues a través del Comité Territorial de Óptica, que está representado por la Academia Mexicana de Óptica. La idea es entonces generar una sinergia de la triple hélice que nos permita promover el reconocimiento de la óptica y la fotónica como tecnologías habilitadores clave, es decir, como se ha hecho en otras latitudes, para consolidar a México como una de las economías más importantes del mundo. México tradicionalmente había estado ubicada entre la 13ª y 15ª economías del mundo. Ahora no sabemos exactamente qué tanto vaya a caer esta posición, pero seguramente seguirá siendo una de las economías más importantes del globo. Por supuesto, impulsamos varias iniciativas desde el 2014 a través de la Iniciativa Mexicana de Fotónica. Una, por supuesto, es el Año Internacional de la Luz, que lo promovimos a través de la Comisión Internacional de Óptica. De hecho, un servidor fui nombrado como el representante por el gobierno federal, en este caso por la legislatura, ante el comité del International Year of Flight, y hay algunas otras personas que nos acompañaron en el proceso también. Esta es una fotografía del momento de la inauguración. La fotografía o los asistentes que ustedes ven ahí, pues somos todos los miembros de la International Commission for Optics en la sede de la UNESCO el 20 de enero del 2015, que fue cuando se inauguró el Año Internacional de la Luz en ese caso. Llevamos incluso una iniciativa de ley para la labor de la óptica y la fotónica con la 63ª legislatura federal, en donde la idea era precisamente adicionar este pequeño párrafo en el artículo 2 de la Ley de Ciencia y Tecnología, gracias al apoyo de la diputada que ahí se cita. Y un proyecto de decreto en el que precisamente lo que se buscaba era enfatizar esta declaratoria de incorporar a la óptica y a la fotónica como tecnologías esenciales para el desarrollo futuro de México en materia económica, educativa, científica, tecnológica y de innovación. Pero quizá una de las tareas más importantes ha sido esta precisamente, que fue desarrollar un mapa de ruta de óptica y fotónica, que lo iniciamos también en 2014. Ustedes pueden ver ahí a las instituciones que participaron por parte del gobierno federal, ProMéxico, o la Secretaría de Economía a través de ProMéxico, y por la parte académica, pues es la Comisión Internacional de Óptica, que fue quien lo lideró, obviamente a través del Comité Territorial de Óptica de México, que es la Academia Mexicana de Óptica, y la Red Iberoamericana de Óptica. Este mapa de ruta se concluyó del 2016 y se hizo la presentación formal en el Castillo de Chapultepec el 9 de noviembre, del 2016. El documento se llama Hacia un México más brillante, mapa de ruta de óptica y fotónica. Es un documento que es de acceso abierto, se puede encontrar en la página de la Academia Mexicana de Óptica, de la Comisión Internacional de Óptica. Ya desconozco si sigue habilitada la página de ProMéxico, pero también lo tenía obviamente ProMéxico. Obviamente hubo algún eco a nivel internacional, algunas portadas lo informaron de esta iniciativa, y se presentó también meses después en Photonics West de SPI. Se hizo la presentación de la Iniciativa Mexicana de Fotónica, del mapa de ruta también que se acababa de producir, en donde la visión de este mapa de ruta era, como cualquier mapa de ruta, encontrar cuáles eran los hitos, las recomendaciones que tenía que seguir el gobierno en su punto, pero también la iniciativa privada y la academia, para volver a México una economía y una sociedad competitiva, limpia, saludable, segura y energéticamente sostenible, mediante pues recomendaciones, como lo acabo de decir, pero también hitos o logros esperados,
tecnologías que se iban a impulsar y, por supuesto, fundamentándose en las fortalezas que tenemos como economía y como país. La idea es entonces posicionar a México como el líder latinoamericano de óptica y fotónica mediante el desarrollo de un ecosistema de producción y de innovación para la industria óptica y fotónica con los más altos estándares de competitividad. Esa es la intención que subyace en el mapa de ruta de óptica y fotónica. Se identificaron 5 sectores o industrias prioritarias para México, que tiene que ver con la energía, el que tiene que ver con la seguridad y la defensa, el que tiene que ver con la manufactura avanzada, con las telecomunicaciones y tecnologías de la información y de la comunicación, salud y dispositivos médicos. Realmente, si ustedes revisan documentos similares como el de la National Photonics Initiative o de Photonics 21, pues son sectores que coinciden casi uno a uno en los 3 casos, y eso se debe precisamente a que somos, en el caso de México con Estados Unidos y Canadá, pues somos economías muy interrelacionadas, muy interdependientes. Entonces hay muchas cadenas de valor que atraviesan las 2 fronteras, la de México con Canadá, con Estados Unidos, y la de Canadá con Estados Unidos, en diferentes formas. Y lo mismo nos sucede, por ejemplo, con la economía europea. Como hitos, el mapa de ruta identificó que México tenía que trabajar en estas 4 tecnologías de manera importante. Básicamente, bueno, ahí está el fraseo, ustedes lo pueden leer, pero básicamente lo que dicen estos 4 hitos es de que México debe ser capaz de producir, diseñar, producir, fabricar, quiero decir, LEDs, celdas fotovoltaicas también, y fibra óptica y láseres y detectores. Entonces, son 4 tecnologías, 4 productos, 4 componentes que México necesita desarrollar toda la cadena para poder producirlas. Ese es el reto, de esa magnitud es el reto. Y como recomendaciones, el mapa de ruta pues tiene 6 actividades que se tienen que desarrollar. Primero, pues es que México debe establecer un clúster de fotónica, es decir, una asociación tiene que identificar a toda la industria de la óptica y la fotónica que tiene relación con México, que produce, que importa, que exporta, y aglutinarla para unir esfuerzos, para hacer sinergia. Después tiene que desarrollar proyectos de óptica y de fotónica de frontera. Entonces, en este caso, de manera simbólica, se decidió que México tenía que construir un láser de ultra alta potencia porque es tecnología que realmente jala al sector de la academia hacia, insisto, los temas de frontera. Construir una fábrica de silicio de grado solar, que es el commodity importante para esta industria, para este sector. Incrementar la inversión privada de alto riesgo. Ustedes saben, en la mayoría de los países la inversión en ciencia pues viene del sector público, pero realmente la inversión que desde mi punto de vista modifica las tendencias en la investigación tiene que ver con la inversión privada. Y inversión de alto riesgo quiere decir grandes cantidades que le apuesten a proyectos que no tienen garantizado su éxito, por eso es de muy alto riesgo. Esto, por supuesto, significa que si el proyecto no es exitoso, pues entonces es dinero que se pierde. Sin embargo, si el proyecto resulta exitoso, las ganancias pagan con creces cualquier pérdida que se haya tenido en otros casos. Entonces, en México no se tienen hasta el momento inversiones a la investigación y al desarrollo tecnológico, ni pública ni privada, de alto riesgo, ¿de acuerdo? Y nosotros queremos cambiar esto, mostrar más adelante una gráfica de cuál es nuestra situación en México en términos de la inversión a la investigación y el desarrollo. Y diseñar también programas de licenciatura en ingeniería fotónica, como es el caso de la Universidad de Guadalajara. En su momento también, me parece que la Universidad de Tulancingo tuvo un programa o tiene un programa de ingeniería en fotónica, y por ahí creo que también alguna universidad del sureste de México, no me recuerdo en ese momento si es Chiapas o Tabasco, pero es una necesidad de crear recursos en ese sentido. Y por supuesto establecer un instituto de manufactura fotónica que acompañe a este desarrollo de la óptica y la fotónica. Bueno, eso nos llevó inmediatamente entonces a continuar con el cumplimiento de algunas de estas recomendaciones.
como es precisamente desarrollar un clúster de fotónica para México. Esto no es una experiencia nueva, es decir, establecer clústeres industriales en México es algo que se ha venido haciendo en los últimos 20 años. Ustedes pueden leer esta publicación en donde se detalla exactamente cuáles son todos los clústeres industriales que tiene México. Aquí se muestran algunos. Y la realidad es que estos clústeres industriales han sido muy exitosos. Aquí vemos, por ejemplo, un par en el Bajío, el clúster de la industria automotriz, en donde pues ha crecido, ha hecho que el sector crezca en México, que haya más empleos directos, que haya una mayor ganancia de las empresas que participan, y lo mismo sucede con el Aeroclúster de Querétaro. Pero quizá lo más importante es que cuando las empresas se aglutinan de esta manera, unen sus capacidades, unen sus recursos y sus esfuerzos, lo que hacen es que son capaces de generar innovación. Aquí tenemos un prototipo de un vehículo totalmente hecho en México y de un avión también totalmente hecho en México. Eso es precisamente lo que se busca con el Clúster Mexicano de Fotónica, que la industria de óptica y de fotónica de México se aglutine, una sus esfuerzos, cree sinergias precisamente para cumplir con los hitos que les acabo de mostrar, desarrollar tecnología totalmente en México. El Clúster Mexicano de Fotónica se fundó el 16 de mayo del 2017. La fecha, por supuesto, no fue ninguna coincidencia. Es una fecha que tiene que ver con lo que ya acabamos de platicar, el aniversario de la invención del láser. Y en 2018, el Clúster Mexicano de Fotónica, como asociación civil, se unió a la Global Photonics Alliance. Esta fotografía es de Photonics West, en donde participan toda esta cantidad de clústeres de Estados Unidos y de Canadá, es decir, de toda Norteamérica, junto con México, pero también de Europa y recientemente algunos de Japón. Entonces, somos una alianza de clústeres industriales de óptica y de fotónica, prácticamente pues, de toda Europa, de Norteamérica y ahora también de Japón. Y el siguiente paso, pues, era empezar a impulsar algunos proyectos importantes del Clúster Mexicano de Fotónica. Y uno de ellos tiene que ver precisamente con el tema de esta plática, que es la ciudad de la innovación en fotónica, que es lo que buscamos es desarrollar un polo de innovación para la óptica y la fotónica, que debería convertirse en el primer clúster industrial especializado en óptica y en fotónica en toda América Latina, y además convertirse en un ecosistema real de innovación y de producción a desarrollarse, muy importante, solamente con inversión privada, no con inversión pública. Y se resalta ahí el término de innovación, porque conforme a esta persona, que es Michael Eugene Porter, uno de los gurús de la innovación, pues nos dice precisamente que son solamente la innovación, las empresas que innovan, son las que logran generar ventajas competitivas sobre las que no lo hacen. ¿Por qué es importante que nuestro clúster o nuestro proyecto, en este caso, tenga solamente inversión privada? Porque ustedes ven aquí cuál ha sido nuestro gasto como país, conforme a los números de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos, en los últimos 20 años, sin importar qué partido esté en el gobierno, qué tan bueno o qué tan malo sea la persona que está al frente del gobierno federal, pues nuestro gasto nunca ha pasado más allá, ni siquiera ha alcanzado el medio punto porcentual de nuestro PIB. Y bueno, en este primer año de gobierno de la nueva administración ha sido todavía peor, ¿verdad? Pero cuando otros países, incluso de América Latina, pueden llegar hasta al 0.8, 0.9% de su PIB destinado a investigación y desarrollo, pues nosotros estamos muy por abajo. Y los países que lideran esta tabla, pues por supuesto están en el orden de los 3 hasta 5 puntos porcentuales, en el caso, por ejemplo, de Israel, de Japón, en fin. Entonces, para nosotros es muy importante impulsar la investigación y el desarrollo en fotónica, sobre todo con miras a la innovación, con capital de alto riesgo, de manera seria. Quiero ahora entrar de lleno al término de lo que es innovación, porque es aquí donde se encuentra el punto toral de este proyecto. Innovar conforme a la definición de innovación del Manual de Oslo, es también un documento de la OSD. Innovar es crear o modificar un producto e introducirlo al mercado. Entonces, quiero resaltar que tiene dos requisitos el término de innovación.
Uno, que sea un producto nuevo, una modificación importante, pero también que este producto o esta innovación realmente se convierta en un objeto que se pueda comercializar en el mercado, o un servicio que se pueda comercializar en el mercado. Muchas de las investigaciones que hacemos nosotros no llegan a comercializarse y por lo tanto no se les puede llamar innovación. Yo sé que en muchos lugares en México nosotros abusamos del término de innovación, pero cuando realmente no la hacemos. Hay 4 tipos de innovación. Una es la que tiene que ver con los cambios significativos a las características de los productos, pero también, o servicios, y ahí hay un par de ejemplos, ¿verdad? Cuando el jarabe que originalmente fabricó esta compañía estaba destinado a resolver problemas gastrointestinales y después se le dio un sabor diferente para que pudiera servir como bebida refrescante. O, por ejemplo, el desarrollo del teléfono inteligente por la empresa de la Mita, pero cada nueva actualización también se convierte, por supuesto, en una innovación. La segunda es la que tiene que ver con la innovación de proceso, en donde hablamos de un cambio significativo en los métodos de producción o de distribución. En el caso de la marca que aparece, es una marca de alimentos de Estados Unidos de América, y lo que hicieron fue entregarles tablets a todos los dueños de las parcelas que les entregan el producto, para que ellos vayan monitoreando sus cultivos y puedan entregar en tiempo real el producto. También puede haber innovación en la organización de una empresa, y el caso que quiero ilustrar aquí, pues es el que tiene que ver con estas 2 marcas, que lo que hicieron fue crear fuerzas de venta con, pues, amas de casa principalmente, en lugar de contratar gente para que fueran la fuerza de venta dentro de la empresa. Y el cuarto tipo de innovación tiene que ver con la mercadotecnia, que es la puesta en práctica de un nuevo método de comercialización. Las marcas que ustedes ven ahí desarrollaron un concepto que es el celebrity marketing, en donde a partir de empezaron algunas marcas a identificar y contratar a alguna celebridad, principalmente de deportes, pero también quizá del campo de la farándula, etcétera, para impulsar marcas. Ahora, realizar innovación no es una actividad que se puede realizar de manera sencilla. Tiene una metodología que nos permite a nosotros evaluar en qué etapa del desarrollo de esa tecnología o de la madurez de esa tecnología nos encontramos. Esta es una metodología que fue desarrollada por la Administración Aeronáutica del Espacio de Estados Unidos, o sea, la NASA, la década de los 90, y se conocen como los TRLs, por Technology Readiness Levels, y son estos siguientes. Primero es el concepto no probado, sin ensayos realizados, cuando nosotros simplemente tenemos una idea. Ese es el primer momento de la innovación. Después, cuando nosotros tenemos una idea y pasamos a tratar de probar esos postulados, de analizarlos, pero sin demostrarlos experimentalmente, entonces nos encontramos en la investigación básica. La segunda parte, o tercera, dependiendo cómo se enumeren, tiene que ver con la formulación tecnológica, es decir, ilustrar el concepto y buscarle alguna aplicación, definir alguna aplicación. A estos 3 normalmente se les conoce como la investigación de tecnología básica. Después viene la investigación aplicada, que es realmente la primera prueba de laboratorio que se hace de manera completa, donde se prueba el concepto, donde se prueba que nuestra idea puede funcionar en la práctica. La cuarta tiene que ver con el prototipo feo, o sea, elaborar un prototipo a pequeña escala, 1 o 2 en el laboratorio, que está construido ahí precisamente en el ambiente del laboratorio. Y a estas otras 3, entre el 2 y el 4, se le llama normalmente investigación, que está orientada a probar la viabilidad de la idea. El quinto paso tiene que ver con el prototipo a gran escala, es decir, para probarlo en el ambiente para el cual ha sido destinado. El sexto es el prototipo sistematizado, es decir, aquel prototipo que ya está probado en el ambiente destino y cerca de su desempeño esperado. A eso se le llama el desarrollo de la tecnología. Después viene un sistema demostrativo que está funcionando en el ambiente a operar a escala precomercial, y a eso se le llama la demostración de la tecnología, que efectivamente funciona. El octavo paso tiene con el sistema comercial, primero en su tipo, en donde lo que se hace es resolver los problemas de manufactura, porque una vez que el prototipo entra a la línea de producción,
esta línea de producción tiene que optimizarse, tiene que corregirse para que pueda salir el producto sin sistemas defectuosos. Y por último, pues es ponerlo en el mercado. O sea, estas etapas, entre el 6 y el 9, pues se le conoce el desarrollo del sistema y del subsistema, y entre el 8 y el 9 se habla de la prueba del sistema y el lanzamiento y la operación. Esta ya ven cubierta pues con todo el mercadeo, etc. Ahora, pero estas 9 etapas, 8, si no quieren contar a la idea, perdón, 9 o 10, si no quieren contar a la idea, no las desarrolla una sola entidad. Por ejemplo, ¿por qué? Bueno, pues porque, digamos, atienden a diferentes objetivos. Por ejemplo, desde el desarrollo de la idea y típicamente hasta el TRL3, que tiene que ver con la investigación aplicada, normalmente lo que se busca es el conocimiento, es saber cómo funcionan las cosas. Entonces, digamos, nuestra motivación es generar conocimiento en esas primeras 4 etapas. En las segundas, del TRL4 al TRL7, tiene que ver con la tecnología, es decir, una aplicación, no solo el conocimiento per se, sino para buscarle una aplicación. Y por último, del TRL7 al TRL9, hablamos del negocio, en donde la motivación es crear riqueza, que es perfectamente posible. Y por lo mismo, porque son tres visiones diferentes, 3 misiones distintas, generar conocimiento, generar tecnología y generar negocio, no son la misma cosa, entonces es que lo hacen diferentes actores. Por ejemplo, los primeros normalmente los hace la academia, las universidades, los centros de investigación, ¿verdad? Que buscan generar conocimiento, que buscan formar a sus estudiantes, crear recursos humanos, quiero decir. Después, entre la etapa 3 y la etapa 7, tiene que haber un vínculo entre la academia y la industria. Si no existe este vínculo, si no existe este puente, pues entonces no va a poder transitar una idea desde el TRL0 hasta el TRL9, porque realmente entre el TRL7 y el TRL9 lo hace la industria, y la industria está fuertemente presionada por cumplir con tiempos y por obtener ganancias. Entonces, cualquier cosa que no esté perfectamente definida, que cae entre los TRL3 y TRL7, la industria per se, por sí misma, no lo va a realizar. Tiene que haber esta entidad que lo haga. Y es precisamente donde se abre el nicho de oportunidad para un ecosistema de innovación como el que estamos nosotros proponiendo. Este es el ecosistema se llama Photonics Innovation City, fue presentado en noviembre del 2018, nos acompañaron, bueno, ahí ustedes pueden ver a Ken Rockford, que es actualmente el CEO de SPIE, también vino Chad Stark, el presidente de la reunión Red Iberoamericana de Óptica, Efraín Solarte en su momento, algunas autoridades de Toluca, que fue donde lo presentamos, etcétera. La idea es entonces construir, bajo el nombre de Photonics Innovation City, un complejo de innovación y de producción de alta tecnología que sea obviamente sustentable, ecológicamente hablando, y que genere este vínculo o este puente entre la academia y la industria para poder pasar de los TRLs bajos a los TRLs altos y efectivamente empezar a volver México una economía innovadora. Pues hubo algún eco en la prensa nacional e internacional, y lo que quiero mostrarles ahora, pues es este pequeño video promocional de este ecosistema. Throughout history, we have built our future with dreams and ideas, seeking to improve each tool we create and advancing with each step to a future of better quality and unlimited potential. Great civilizations changed the course of history, leaving us the search of our own path and the new ways to reach it. And finally today, we can glimpse in the distance lights that show us the way. From time to time, there are people who have changed the destiny of humanity. And today is the day for you to do it too. Presenting CMF Photonics Innovation City, Mexican Institute of Photonic Manufacturing.
University Campus Consortium of Mexican and foreign universities, with professional as well as schooled, dual and shared undergraduate and postgraduate programs in science, technology, mathematics, and engineering, focused on optics and photonics. Mixed urban set, including 18,000 homes, more than 100 standard industrial lots, and all the necessary educational, cultural, sports, commercial, medical, and recreational services. It will host companies in the optics and photonics sector, enabling industries in advanced manufacturing, security, health and medical devices, telecommunications and ICT, and energy. Created so that the light reaches farther, faster, creating a new home for photonics, the beginning of the era of light in Latin America. Photonics Innovation City is a dream. New discoveries, new technologies, new paths to design. Everything is possible. It's your chance to be here, to change history, and give light to humanity. Because your place is already here. You just have to take it. Turn the light on. Photonics changes everything. Photonics Innovation City. Y bueno, pues como ustedes lo escucharon, el ecosistema realmente busca tener un centro de manufactura fotónica, que es en realidad un conjunto de instalaciones Fab Lab compartidas, lo que incluye, por supuesto, el primer láser de ultra alta potencia de América Latina, pero laboratorios de pruebas, certificación de productos, incubadora, torre de estiramiento, etc. A eso le hemos llamado el Instituto de Manufactura Fotónica o Centro de Manufactura Fotónica, pero también va a haber un parque industrial de alta tecnología con más de 150 hectáreas, aproximadamente para unas 100 empresas que se pueden instalar sin problemas, un campus universitario especializado en óptica y fotónica, que realmente se va a estar formado por un consorcio de universidades nacionales y del extranjero, y un desarrollo urbano, como ustedes lo acaban de ver, con alrededor de 18,000 casas, pero también con todos los servicios de salud, de educación, de entretenimiento que se necesitan. Pues este es en realidad el proyecto de Photonics Innovation City, del Clúster Mexicano de Fotónica, para desarrollar este ecosistema de innovación y de producción para la industria óptica y fotónica de México. Pues quedo a sus órdenes por si tienen algún comentario. Yo tengo una pregunta. ¿Sí me escucha? Sí, escucho bien. ¿Qué visión tiene en los próximos 10 años en base al crecimiento de óptica y fotónica, al menos aquí en México? Perdón, se me perdió una palabra. ¿Preguntaste qué visión? Sí. Mira, la óptica y la fotónica difícilmente va a retroceder. Precisamente creo que traté de ilustrarlo al inicio de la presentación. Es un sector que crece por las tendencias tecnológicas y las macrotendencias sociales que vivimos actualmente en todo el mundo. Toda la tecnología, todos los sectores que habilita la óptica y la fotónica van a seguir creciendo y van a seguir encontrando mercados pues en todo el mundo. De acuerdo a las predicciones que nosotros hemos estado siguiendo en los últimos años de crecimiento,
de la industria óptica y fotónica, casi todas se han cumplido, incluso algunas se han superado. Este año, por supuesto, dadas las circunstancias particulares que estamos viviendo, quizá haya un pequeño retroceso, no sabemos todavía, es un poco temprano evaluarlo, pero será solamente un bache en una historia que seguramente va a seguir creciendo. Nosotros, como parte integral muy importante de uno de los bloques comerciales y hegemónicos más importantes del mundo, que es Norteamérica, necesitamos posicionarnos de mejor manera ante otras regiones económicas del mundo, por supuesto es Europa, pero también Asia. Y necesitamos desarrollar toda esta industria, como lo hemos hecho con algunas otras, de manera integral. Nuestras cadenas, nuestra economía, nuestra sociedad, nuestra idiosincrasia está fuertemente interrelacionada. Nosotros, como toda Norteamérica, acumulamos aproximadamente 490 millones de personas. Es, en términos muy burdos, más o menos la misma población que tiene los 27 países de la Unión Económica Europea. Y somos menos del 50% de la población que tiene China y de la población que tiene India, y etcétera. Nuestra demografía está integrada, es decir, en la región de Norteamérica, el país que aporta o que baja el promedio de edad de las personas, pues es México, ¿verdad? Entonces, nosotros necesitamos aportar a esta economía, a este bloque económico que es Norteamérica, y en ese sentido, yo veo que sigue siendo muy promisorio el desarrollo de la óptica y la fotónica en la región. Eric, tú tienes un mapa con las empresas en México que utilizan fotónica como clientes que construyen coches, que hacen aviones. ¿Tienes un mapa con las empresas donde están, lo que hacen? Hola, Carlos, saludos. Sí, estamos, mira, tú sabes que parte de lo que se ha enfrentado en este tema de la fotónica, no solo en México, yo me imagino que también ustedes, quizá ustedes menos en Europa, pero con SPI nosotros lo hemos visto mucho, es que hay cierta dificultad al identificar a estas empresas que nosotros las consideramos como parte del sector de la óptica y la fotónica, pero que ellos a lo mejor están inmersos en algún otro sector. Pero sí, nosotros estamos trabajando día a día en identificar a todos estos miembros de la cadena para los cuales la óptica y la fotónica son un proveedor natural. México tiene un gran desarrollo en la parte de los vehículos ligeros. Hay muchas armadoras que fabrican desde aquí. México llegó a ocupar, creo que, el lugar 7º o 4º como exportador de vehículos ligeros en los años pasados. Entonces es una industria muy potente en ese sentido y pues es un gran consumidor de componentes ópticas y fotónicas. Y la industria aeronáutica también está en desarrollo, pero además somos, como país, somos el segundo productor, el segundo supplier de equipo médico para los Estados Unidos. Entonces, esa es una industria muy importante. La industria alimentaria también es muy importante. Nuestras cadenas están muy interrelacionadas con Estados Unidos. Digo, es de todos conocido que el Super Bowl se mira comiendo guacamole mexicano, ¿no? Con aguacate mexicano. Entonces, tú sabes que hay muchas tecnologías fotónicas que están orientadas ahora hacia la industria de los alimentos, a la agrícola, y en ese sentido tenemos muchas empresas. Entonces, realmente estamos trabajando en la construcción de todo este mapa, pero sí tenemos algunos avances. De este catálogo, diría yo. Doctor, yo tengo una pregunta. Sí. Usted mencionaba sobre el clúster mexicano, que nos mencionaba aproximadamente cuánto tiempo tardará en que se realice pues este clúster. Wow. Mira, nosotros llevamos trabajando en él desde el 2018 aproximadamente. Estamos ahora por cumplir un par de años, bueno, llevamos como año y medio trabajando formalmente en el proyecto de desarrollo de la Photonics Innovation City. Es muy aventurado darte una idea en este momento, porque, digamos, se están resolviendo algunos temas de inversión,
de tramitología y desafortunadamente este suceso de la pandemia pues ha venido a detener muchos trámites y muchos procesos que estaban ocurriendo. No sabemos realmente qué tan dañada vaya a quedar la economía mundial y tampoco qué tan dañada vaya a quedar la economía mexicana, y de eso va a depender mucho cómo se modifiquen los tiempos. El proyecto original tenía que ver con iniciar la construcción precisamente en mayo de este año y terminar al menos la primera etapa, que era la construcción de la parte industrial, en 5 años. Pero ahora necesitamos reevaluarlo hasta que sepamos exactamente cómo salimos, hagamos el recuento de los daños una vez que salgamos de esta situación. Perfecto, muchas gracias. Doctor Eric, le agradecemos mucho su participación en este ciclo de teleconferencias y talleres virtuales. Fue para nosotros un honor que usted haya participado. Quisiera concluir con algunas palabras. Pues otra vez, muchas gracias por la oportunidad. Les felicito por haber organizado esta semana tan importante y tan icónica para la óptica y la fotónica. Les deseo mucho éxito en su carrera y pues, en el desarrollo de esta serie de pláticas. Un saludo a todos. Un saludo, muchísimas gracias por su participación. A continuación, para continuar con este ciclo de teleconferencias y talleres virtuales titulado Ingeniería Fotónica, la tecnología de la luz, es para mí un honor y un placer presentar a Carlos Lee, director general del Consorcio Europeo de la Industria Fotónica, EPIC, que trabaja en estrecha colaboración con empresas fotónicas industriales y nos dará una breve plática de la ingeniería fotónica. Sin más, le cedo la palabra al director Carlos Lee. Muchas gracias por la invitación. Espero que me podéis oír bien y que también le podéis ver mi pantalla. A ver, que la voy a compartir ahora. Share. A ver si consigo compartirla. ¿Me tienes que dar autorización para compartir o...? En la parte de abajo les sale... sí, share. Sí, va bien. ¿Me ves el PowerPoint? En la parte de abajo... sí. ¿Se le puede ver la presentación? Sí, se ve muy bien. Vale. Pues muchas gracias por la invitación a presentar. No sé si le conocéis a EPIC, que es la Asociación Europea de la Fotónica. Yo siempre digo que es orientado europeo. Tenemos 90% de los miembros que son en Europa, tenemos 5% de miembros que son global y 5% de miembros que no son europeos. La asociación es verdaderamente industrial. Tenemos también 70 centros de I+D y universidades, pero lo que hacemos es para la industria. Entonces, como lo dijo antes Eric, en los TRL más altos de 7, 8 y 9. No les voy a hablar tanto de la fotónica, que lo sabéis mejor que yo. No os voy a hablar del mercado, que también Eric presentó un poquito de esas figuras, del estado del mercado, y hay estudios que podéis ver, pero es una industria de bastantes millardos, de miles de millones. Tampoco os voy a hablar muchísimo de las aplicaciones. Lo único que os voy a decir es que cualquier interés que tengan, y no sé si en los participantes, si son estudiantes o los del clúster, pero para los estudiantes es que cualquier cosa que tengáis vosotros como interés en la vida, que sea communication, entertainment, energía, renewable energies, automotive, LIDAR para los coches, todo lo que es medical, cancer applications, life sciences, para México, que yo creo que es un país donde hay mucho manufacturing, in industry, security, defense, supongo, no lo estoy seguro, pero supongo que México también tiene una industria de militar y defensa muy grande, agricultura, que eso sí que hay mucho, arte, cualquier que sea el interés de la gente, de los estudiantes en esto, hay posibilidades de trabajar.
A mí me han dicho que a los jóvenes no se les pregunta más tú qué quieres hacer más tarde, se les pregunta tú qué problemas quieres resolver más tarde. Entonces, que sea mobility, que sea environment, que sea food, con la fotónica se puede conseguir de trabajar en todos estos sectores y por eso que cualquier persona que estudie fotónica tiene un muy buen futuro con cualquier cosa que quiera hacer. Del punto de vista de tecnología, yo no estoy seguro que la fototécnica sea ya una industria. Y sé que parece un poquito una provocación de decir que no pueda ser una industria, pero yo creo que en 20 años en el futuro, cuando miramos atrás, en el año 2020, como los mercados son todavía pequeños, las empresas son pequeñas, yo no sé si todavía se puede hablar de una industria o si se hace mejor de hablar de un ecosistema. Y si le miramos como la industria electrónica se ha desarrollado, como IBM, esto es seguro que esto es un memory cell, que no sé cómo, lo veis como es de grande, ¿no? Pero seguro que hoy lo tenéis igual en el teléfono, más dentro del teléfono y 1000 veces más potente. Yo creo que la fotónica todavía tiene que llegar allá. Todo lo que se está desarrollando hoy va a ser mucho más pequeño, más barato, más rápido. Entonces, ahí es donde yo creo que estamos en la tecnología. Esta foto siempre me gusta enseñarlo para demostrar que las tecnologías que hacemos no es solamente para I+D, para académicos, cambia la vida. Estas fotos es cuando el Papa se presentó, el nuevo Papa de 2005, si le veis la foto de arriba y veis con el desarrollo de smartphones, como en 2013, cuando hubo el nuevo Papa, cómo cambia la manera que vivimos. Entonces, lo que quiero decir es que las tecnologías fotónicas cambian verdaderamente el mundo y la gente y cómo vive la gente. No cambia la gente, cambia cómo vive la gente y lo que hace la gente. Esto es un spreadsheet, es una data de base de datos que desarrollé en Europa cuando me junté a EPIC para ver que hay 5.000 empresas en fotónicas. Entonces, es gigante el montón de empresas que hacen, que desarrollan o que utilizan fotónica. Esto es en Europa solamente, pero supongo que en otros países del mundo será igual. Lo que es particular es que estas empresas en mayoría son pequeñas empresas, 20 a 50 empleados, y es una industria que está consolidating. Hay 100 adquisiciones al año en nuestro sector. Entonces, hay 100 empresas que son compradas por otras empresas cada año. Entonces, no sé cómo se dice en español, consolidating industry. Entonces, esto es, como digo, como la electrónica hace 30 años. Entonces, esto es un poquito del ecosistema. Muchas empresas pequeñas, muy innovadores. 86% de las empresas son pequeñas, pero 90% de los jefes de empresas, de esas pequeñas empresas, tienen un PhD, un doctorado. Entonces, muy tecnológico este sector. Para si sois estudiantes o que queréis interesaros a estudiar en fotónica, es un sector donde habrá mucho trabajo, porque, como digo, si tú lo ves como la electrónica del pasado, va a ser en todas las industrias, va a haber fotónica, óptica, fotónica, fibers, lasers. Lo podéis llamar como queráis, yo lo llamo fotónica, porque creo que solo se tiene de haber una palabra. Electrónica son electrons, fotónica son photons, es luz. Esto es un website, una página web, donde los miembros de nuestra asociación pueden telecargar ofertas de empleo. Está todo el tiempo up to date. Entonces, si tú vas ahora ahí, puedes ver que le hay más de 1.100 oportunidades de trabajar en la fotónica. Entonces, es un sector verdaderamente donde hay trabajo. Solo quiero presentar, esto es mi último slide, que son recomendaciones, es muy humble, ¿no? Es de mi punto de vista, ¿no? Es que yo, para los estudiantes, que creo que hay, como esto es organizado por la universidad, yo quiero decirle a los estudiantes que tienen que buscarle la pasión. Se debe de trabajar por pasión. Vos os vais a pasar 40, 50 años trabajando, pero hay una frase que si encuentras algo que te gusta de hacer, no vas a tener que trabajar ningún día en tu vida. Y yo tengo mucha suerte que me gusta tanto mi trabajo que para mí no lo considero como trabajo. Entonces, buscarle la pasión. La pasión y, como dijo, problemas que queréis resolver. ¿Qué es lo que queréis hacer? ¿En qué environment, en qué temática queréis trabajar?
también queréis ser más en la academia, en research o en industria. Para mí que es muy, muy diferente. Yo tengo no hablo tanto con la academia, pero le veo mucho con dos mundos muy apartes, la verdad. Que además no creo que se mezclan también. El punto de vista del académico y el punto de vista del industrial, para mí, que la experiencia que yo tengo es que es muy diferente. No sé cómo se dice, to encourage, le recomiendo de que estudiéis empresas, aunque queráis estar en la academia, sí, es importante saber qué es lo que la industria tiene como materiales, como ópticas, qué es lo que tiene. Y para eso, no sé si funciona ahora, si le puedo mostrar una página web. ¿Vosotros le veis la página web o seguís viendo el PowerPoint? Sí, vemos la página web. Bueno, pues esta página web le veis aquí, esto es el Jobs in Photonics, esto es donde le podéis buscar a Jobs. Y esta página que os quiero enseñar es de nuestra página web, entonces supongo que le veis mi website. Si vais totalmente abajo, le podéis ver un link que son los past events. Y en los past events os va a tomar aquí, donde podéis ver, si no podéis viajar, que podéis por lo menos por la red, le podéis ver a todos estos, hay las presentaciones, hay los vídeos. Si tú le ves a la agenda, estos son jefes de empresas, founder and director, general manager, executive director, CTO. Estos son verdaderamente empresas que te hacen una presentación muy corta de 15 minutos de lo que están haciendo. Eso se lo puede ver cualquier persona. Otra cosa que podéis mirar en nuestro canal YouTube, que le veis aquí la dirección, también tenemos los vídeos que hacemos, es como por lo del corona, le hemos hecho ahora 30 meetings online y lo podéis ver aquí abajo. Estos ya son los que se han recorded, los que ya se han registrado, no sé cómo se dice, to record. Le podéis ver las vistas aquí de la internet. Entonces, esto es gratis, también le podéis ver. Entonces, si no le podéis viajar, todavía se puede aprender mucho de las empresas. También de pensar lo global. El mundo es global, la tecnología es global, los inversores invierten globalmente, los problemas son iguales. De siempre pensarle no solamente a México, pero a lo mejor a los países latinos, a Latinoamérica, a Norteamérica, pero también a Europa, al mundo entero. Es de ver el mapa sin fronteras. De ir a visitar cuando podáis, de ir a conferencias, a ver a exhibitions, de encontrar a gente. Entonces yo le he visto que aquí en este canal ya hay 140 personas, no sé si son porque están motivados o si es obligado de participar, pero ya los que están aquí ya es más positivo que los que no están. Los que no están se pierden una oportunidad. Entonces ya que está muy bien de que estéis aquí participando, de que seáis activos, y entonces cuando podáis ir a visitar, salir de casa, encontrar a la gente, de desarrollar un network. Un network son gente conocen a otra gente. Cualquier cosa que queráis hacer más tarde, I+D o trabajo o lo que sea, la gente os puede ayudar con todas esas oportunidades. De tomar iniciativas, internship, no sé cómo se dice internships, pero es de ir a trabajar gratis durante los estudios en empresas para aprender las cosas. El SPI y el OSA también tienen chapters, student chapters, de ser un chapter leader, hacer cosas, de tomar iniciativas. De aprender, siempre seguir aprendiendo, de aprender cosas como otros skills, como vender, sales skills, business studies, software skills, no solamente lo técnico, pero también el mundo del business industrial, y también idiomas a lo mejor. Yo ya voy estudiando chino 3 años y todavía me va a tardar 5 años más. Soft skills, eso las empresas los buscan mucho, o donde sea, de trabajar en equipo, por ejemplo. Miraros todo lo que son soft skills, que eso es muy importante. Esto lo cambié un poquito mientras estaba hablando Eric. Para mis recomendaciones para un clúster es que se tiene que hacer el lobby a las public authorities, como lo habéis ya hecho muy bien, de sacarle dinero y de utilizar ese dinero para sacar todavía más dinero. Hay que sacarle el dinero del gobierno
porque lo sabemos que el fin es algo positivo, es muy bueno para el país. No es bueno, es importantísimo y las oportunidades son gigantes, muy positivas para el gobierno de soportar, ¿no? de invertir en este sector. Pero no hay que ser dependiente de esos subsidios, de ese dinero del gobierno. Es importante de que el clúster o la asociación pueda vivir de sponsorship, de dinero de la industria y también de ser muy ambicioso. Siempre me da mucha pena cuando le veo a clústeres que no tienen dinero, no tienen dinero. Hace falta dinero, hay que ser ambicioso y un roadmap ambicioso. Es importante de tener la academia, pero yo creo que el industrial es muy importante. El industrial es el que va a poner las ideas, la tecnología en el mercado, de hacer algo concreto. El industrial es el que tiene dinero para invertir. El industrial es que va a ofrecer trabajo. Y hay que estar conectado con la gente a nivel decision makers, los expertos, los decision makers. En la EPIC, nuestro contacto casi con todas las empresas es el CEO y el CTO. Son las dos personas con quien tenemos el contacto en las empresas. De conocer el ecosistema, qué son las empresas, lo que hacen y desarrollar contactos con esas empresas. Y claro, al final, mi sales pitch es os recomiendo de haceros miembro de la asociación EPIC. En nuestra asociación tenemos clústeres como el clúster de Quebec, tenemos el clúster de Singapur, tenemos a esos clústeres que son miembros también de nuestra organización. Bueno, eso era la presentación y no sé si tenéis preguntas o comentarios. Si alguien tiene alguna pregunta, la puede hacer en los comentarios o si alguien gusta activar su micrófono. Bueno, yo tengo una pregunta. ¿Qué futuro le ve a la industria fotónica aquí en México, desde su perspectiva? No le conozco México, me fui ahí en el año más o menos 2000, pero es un país muy grande, 120 millones de personas. Cuando tienes bastante personas, es importante de ser un país grande, hay un impacto. Por ejemplo, vosotros sí hacéis manufacturáis, no sé, producéis coches, ¿ok? Pero bueno, si solo tenéis fábricas con low skilled level que te ponen el coche junto, no basta. Para un país os hace falta desarrollar las máquinas para hacer los coches. Las máquinas, el metal, toda la tecnología. No, si un país que solo compra, vosotros los paneles, solar panels, si los chinos solo venden paneles solares, eso no le ayuda al país, ayuda para el environment, para el mundo entero, pero no le ayuda al país. Lo que hace falta es que vosotros construís los paneles solares en México. Después de que vosotros construís las máquinas para hacer esos paneles solares en México. Entonces, sí, en agricultura hacéis muchísimo. Supongo que utilizáis tractores. Bueno, utilizáis tractores, pero esos tractores tienen que ser construidos en México. La tecnología tiene que venir de México. Entonces, hay que desarrollar el ecosistema industrial. Y eso va a incluir tecnologías fotónicas. Entonces, yo no sé si hoy en día solo hacéis como los chinos hace 20 años, assembly, low-skilled tasks y eso, pero hay que evoluir en the supply chain, in the value chain y desarrollar máquinas y tecnologías. Muchas gracias. Por aquí preguntan, ¿qué es necesario para poder ser parte de la asociación EPIC? Sí, también le vi que había otra pregunta. Bueno, EPIC es para empresas. Las empresas pagan 2.000 euros para ser miembro. Las grandes empresas a lo mejor pagan más, pero el mínimo son 2.000 euros y eso es lo que nos da la financiación. Entonces tenemos 550 miembros. Este año seguimos creciendo muchísimo. Vamos a ser la asociación industrial la más grande del mundo entero. Será EPIC. ¿Y qué te iba a decir? Así que existimos desde 16 años. Y cuando yo me junté hace 8 años, solo habían 2 empleados y 80 miembros. Hoy en día somos 14 empleados y 500 miembros.
La plataforma Photonics 21 fue creado al origen por EPIC. EPIC existió antes de la Photonics 21 y antes de la Comisión Europea Photonics Unit. Cuando EPIC fue creado por Tom Pearsall, un americano que trabajaba para Corning en Europa, cuando hubo el bust del año 2000, muchísima gente de fotónica, fibers optics, perdió el trabajo. Y él creó esta asociación porque vio hace falta de hacer algo. La primera cosa que hizo se fue ir a la Comisión Europea, decirles hay que invertir en esta industria, crear un Photonics Unit, crear Photonics 21. Entonces, Photonics 21 trabaja con la Comisión Europea para desarrollar este Technology Roadmap y lo que hace EPIC es totalmente diferente. Hay una pregunta, ¿qué es lo que hay que ser parte de los clusters como el de Quebec? No sé si quieres ser miembro de Quebec o de EPIC, pero EPIC tiene clusters como de Quebec o de Singapur, pero bueno, si os queréis juntar lo del clúster de Quebec, os podéis contactarlos. Los clusters en general les gusta trabajar con otros y son muy abiertos. EPIC trabaja con industria menos que clusters, pero bueno, los clusters de Quebec es muy activo. ¿Qué son FIEA? Eric López tuvo una pregunta, pero no sé lo que es FIEA, a lo mejor lo puede escribir. Creo que se refiere al análisis FODA. No, lo siento, no soy técnico, no entiendo Finite Elements Analysis, no le entiendo la pregunta, lo siento. Si tengo planeado con México, bueno, voy a mirar un poco las preguntas. Si tengo planeado trabajar con México, pues todavía no tenemos ningún miembro en México, el clúster tampoco es miembro, entonces no le voy a ir a México. Yo creo que hay que aprovechar el hecho de que Europa, también España es un país donde también hay un clúster fotónico de España, hay que aprovechar de trabajar con Europa, ya que no sé de mentalidad cómo trabajamos, pero por lo menos por el idioma. Yo me fui a Brasil tenemos un miembro industrial, tenemos un centro de I+D, entonces me fui ahí para una conferencia, pero el mismo speech que le hice a Brasil es que tenéis una industria, un país tan grande que se puede hacer muchísimo. Yo creo que sería muy bien para el gobierno de invertir en la fotónica para el futuro, porque sois tan grande que la industria puede ser tan grande, puede utilizarlo esto tanto. Bueno, no sé si no le veo otras preguntas que no le he respondido y lo siento, eso del Finite Element Analysis no lo entiendo, es a lo mejor demasiado tecnológico para mí. ¿Alguien tiene alguna otra pregunta? Pues me parece que sería todo en cuestión de preguntas. Director Carlos Lee, fue un honor y un placer estar con usted en este ciclo de teleconferencias y talleres de Ingeniería Fotónica, la tecnología de la luz. Agradecemos mucho su participación y su colaboración. Agradecemos mucho su tiempo y pues nada. Muchas gracias por su participación. Pues muchas gracias y que os vaya bien la conferencia. Yo os voy a dejar que para mí, que yo vivo en Bruselas, en Bélgica, que ya es la hora de cenar. Pues muchas gracias, nos vemos. Adiós.